Muy buenos días. Qué grato estar conectados con ustedes en la distancia. Todo aquel que escuche esta palabra tendrá fruto espiritual profundo, como quiera que eso es lo que hace el Señor. Así que en esta mañana, amados hermanos y oyentes, vamos a orar deseando pues que Dios nos guíe allí. Acompáñenme en esta oración. Soberano Dios, en este día hermoso de adoración, hemos llegado a ti para exaltar, para agradecer quién eres tú y lo que has hecho en nuestras vidas, y de hecho continúas haciendo hasta el retorno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Qué bueno que aquí hay un grupo de servidores, qué bueno que aquí hay una iglesia que sabe agradarte, que anhela hacerlo a tu manera, y recibiremos de ti esta instrucción que nos corresponde aplicar con diligencia. Guíame también simplemente como vocero, porque también he venido así aquí esta mañana por ti a ser edificado. Quita todo obstáculo para que tu palabra haga mella en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, cuando servimos a nuestro gran Dios, somos continuamente, querramos o no, objetos de observación por parte de los demás hermanos. En otras palabras, usted sirve a Dios y la Grey siempre está viéndolo a usted, cómo habla, qué dice, cómo actúa, qué hace, cuáles son sus palabras, de tal manera que llegamos a ser modelos para ellos en lo que respecta a la vida cristiana, pero también al servicio como tal. Por eso en 1 Timoteo 4:12, si está ahí, 1 Timoteo 4:12 lo describe de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bien, este joven servidor de Cristo, por cierto, muy joven por demás, aún en su corto camino de servicio, si miramos bien, él ya era ejemplo en ello. Qué tremendo, ¿no? Ahora, cualquiera diría, pero es que apenas está comenzando su ministerio y está joven, está pollito, etcétera. Hermanos, sin importar la edad, un siervo del Señor como usted y como yo, que nos preciamos de serlo, hermanos, debemos primeramente ser ejemplo de la Grey en todo momento, en cualquier lugar y especialmente aquí en la iglesia. Pero primeramente, ejemplos en qué es lo primero que le dice, en palabra. Observe bien. Y para efectos de la enseñanza de esta mañana, vamos a quedarnos con esa primera característica. Pero también dice que cómo actuamos en amor, ¿cierto? En espíritu, en conducta, es decir, cómo nos comportamos, fe, cómo está tu fe hoy con el Señor, y esa pureza de corazón que todos debemos tener. Pero, insisto, me quedo con esa primera parte, ser ejemplo en palabra. Y esto tiene dos connotaciones a saber. La primera es el manejo adecuado que todo siervo del Señor debe tener de las Sagradas Escrituras. Debe saber exponer, no un neófito, como dice la Escritura, ¿se acuerdan? Porque caería envanecido en el lazo del enemigo. Y como también dice ahí en 2 Timoteo 2:15, si nos acordamos, que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, muy bien, de verdad. Pero en contraposición, oído, a esta declaración, también el obrero debe ser ejemplo de lo contrario, en guardar su boca. Me hago entender, en ser prudente en lo que dice, para no terminar hablando lo que no es o lo que es peor, de pronto afectando a los hermanos, porque vemos que este es el contexto de la iglesia como tal. Lo digo porque en Santiago 4, ubicámonos, se nos advierte lo siguiente, Santiago 4:11. Hermanos, cuando habla de hermanos, habla del contexto de la iglesia como tal, ¿no? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Usted y yo sabemos que esta es la mayor trampa que el enemigo ha tendido sobre la iglesia. Es la forma como él pretende dividir y lo ha logrado en ocasiones porque ha cogido más de uno sin las fuerzas, sin estar con la armadura de Dios bien puesta. Hermanos, esto ya lo sabemos, lo sabemos. Sería muy bobito de nosotros, perdónenme la expresión, caer en semejante trampa cuando ya sabemos que ha ocurrido. Sigue diciendo, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, entonces murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ese mismo versículo en la Biblia de las Américas dice lo siguiente: hermanos,
no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley, es decir, de Dios, y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Imagínese. Cuenta la historia que un señor presidente de Estados Unidos llamado Abraham Lincoln, alguna vez le reprocharon, pero es que usted quiere hacer la paz con los del sur, o sea, usted quiere conciliar con los del sur y así no se gana una guerra. No, señor. Y dice que este hombre contestó lo siguiente: ¿no destruyo yo a mis enemigos cuando los hago mis amigos? Qué interesante, ¿no? ¿No destruyo yo a mis enemigos cuando los hago mis amigos? 2000 años atrás, encontramos a un hombre colgado en un madero, en una cruz, con sus enemigos a sus pies, con sus verdugos que le estaban ejecutando ahí a sus pies, con la agonía más terrible y los dolores más tremendos, y de su boca solamente expresa: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Poco más adelante encontramos a un varón tremendo evangelista como nunca, que también termina apedreado, este hombre Esteban, por una causa injusta, y muriendo, siendo lapidado, aún en su dolor, expresa al Señor y le dice también: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7. Luego, lo que dices de otro, óyeme bien, dice mucho de ti. ¿Me hago entender? Lo que tú hablas de otra persona, eso descubre que hay en tu corazón quién realmente tú eres. Y aquí lo vemos con estos ejemplos tan maravillosos. Vimos esos corazones, cómo respondieron y lo que realmente tenían en su interior. Fíjense en el verso anterior al 11 de Santiago 4, es el 10, y dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor, hermano, entonces nos ordena a que tratemos con humildad a todas las demás personas, sin excepción. Hermano, porque no se puede ser humilde delante del Señor, ¿sí? Y no serlo delante de los hombres, y especialmente delante de los hermanos, y especialmente en nuestra familia y con nuestros amigos y en el campo que nos estemos desarrollando. Yo te digo eso porque esto, si el que es humilde de corazón, sinceramente, si tú lo eres, eso habla bien de ti. Y por demás, te va a evitar cualquier cantidad de problemas que a diario se nos presentan. Sí, porque cuando actúas con humildad y tratas con amor a los demás, tú estás dándole duro a algo que se llama soberbia, altivez, arrogancia. Tristemente, eso es un dolor que hay en los corazones de muchos. Aún trabajan o tienen dureza de su corazón. Es porque no usan de esa humildad a la cual ya no fuimos nosotros revestidos. Y lo que es peor para mí, para nuestros tiempos, la soberbia, la altivez, es el peor pecado que hay hoy en día. Aparte del peor de todos, que es la incredulidad. Es decir, no creerle a Cristo para ser salvo, ¿no? Es el peor pecado, la incredulidad. Pero para nuestros tiempos, todavía la altivez y la soberbia está acabando con más de una persona y no lo quiere reconocer o lo oculta bien. Pero a Dios no puede, o sea, no puede. Tarde que temprano, lo que hay en tu corazón sale. Lo que tú hablas de otros, eso demuestra quién eres tú. ¿Habla bien o mal de ti? Recordemos la palabra de Jesús en Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan? De la abundancia del corazón habla la boca. Y los siervos que aprenden de Jesús la humildad suelen evitar a como de lugar hablar mal de otras personas, de los hermanos, porque habla del contexto de la iglesia, pero también de los demás, por extensión, ¿no? Antes, la persona que aprende humildad de Cristo echa a ver las virtudes del otro y lo alaba, lo afirma, lo estimula. Bien, hermano, qué bueno, ¿cierto? Y eso habla bien de ti. Eso habla bien de ti. Y algo que debes tener presente como siervo del Señor está en Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Luego, un siervo que está siendo ejemplo para los hermanos en la iglesia, hermano,
no se atreve a juzgar a ningún otro hermano en ninguna manera sin antes haberse examinado a sí mismo. Aquí lo dice, primero mírate tú, luego mira al hermanito para exhortarlo. Es lo que dice aquí. Luego, primero se revisa él cómo está respecto al asunto al cual va a exhortar al hermano con amor. Primero se exhorta a él, se mira a él for the fly. Los que saben inglés, por si las moscas. Excelente inglés, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a juzgar al otro si estoy en la misma soberbia que el otro? O sea, a ver, ¿o cómo decirle que está en esto si estoy igual? Eso es lo que dice allí. Hermanos, el nuevo corazón que Dios nos dio como obreros debe tener presente siempre, escuche, de dónde fuimos sacados. ¿Dónde estábamos antes? En la inmunda, perdóname la expresión, en lo peor. En lo peor de lo peor, perdidos allá, listos siendo para el infierno. Mire de dónde fuimos sacados y de dónde nos libró el Señor y de dónde ahora, como siervos, nos ha colocado el Señor. Imagínense, servir al Dios Altísimo. Estábamos allá, ahora estamos acá. Luego fue un vuelco total y por tanto nuestro ejemplo sigue siendo Jesús en humildad, en guardar nuestra boquita para no hablar mal de nadie. Hermanos, porque realmente eso éramos antes, cuando estábamos en el mundo, pero no queremos volver allá. Por lo menos yo no, jamás pienso en volver por allá. Vuelvo a leer el versículo inicial en la Biblia de las Américas. Bueno, 4:11, ¿no? De Santiago, usted la tiene ahí. Pero en la Biblia de las Américas dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. ¿Cuándo debemos hablar mal de los hermanos? Majás de los majases. Dice además, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, pues habla mal de la ley de Dios, el que la dio. Y juzga la ley, imagina la ley dada por Dios mismo, los estatutos, los decretos que Él estipuló. Pero si tú juzgas a la ley, entonces no eres cumplidor de la ley, sino, imagínate, juez de ella. Y aquí vemos que nos queda rotundamente prohibido por las Escrituras, hermanos, hablar mal de cualquiera, principalmente de los integrantes de la iglesia, ¿sí? Como también el por qué no debemos hacerlo, como también observamos y miramos bien las circunstancias en que nos meteríamos si llegáramos a hacer o llegáramos a hacerlo así, ¿no? La palabra murmurar o hablar mal aquí tiene que ver con difamar, es decir, manchar la fama o la honra de un hermano, de una persona, ¿sí? Y eso ocurre cuando contamos pecados secretos que no tienen por qué ser divulgados, ni no tienen que llegar a oídos de otras personas, porque eso debe manejarse delante de Dios y con la persona nada más. ¿Se da cuenta? También cuando aumentamos los hechos. O sea, puede que sea verdad, pero los aumentamos y terminamos distorsionándolos con intenciones pecaminosas, con el fin de calumniar las buenas acciones de otros, ya sea por envidia o por rabia o por lo que sea, por el objeto de dañar y faltarle el respeto al otro. Amados consiervos, esto no debe ser así, ni debemos permitirlo en ninguna manera al seno de la iglesia, en ninguna manera. Más bien sea nuestra conciencia limpia delante del Dios Santo al cual servimos. Más bien que sirvamos con pasión y con conciencia limpia, con corazón limpio y puro y no con doble ánimo, que aquí digo una cosa y aparento otra cosa allá y acá y viceversa. Hermano, Dios conoce nuestro corazón. Cualquier forma de hablar que atente contra la imagen que está puesta en el hermano está rotundamente prohibida por nosotros. Acuérdate que cuando hablas mal de tu hermano estás hablando mal de ti, porque somos miembros de un solo cuerpo en cabeza de Jesús. Ya comenzando por ahí, ya es más que suficiente argumento para evitar hablar mal de cualquier hermano. ¿Ve? Y más en aquellos que somos cercanos al Dios Altísimo, como sus inmediatos colaboradores, que somos nosotros, debemos guardar lo que sale de nuestra boca. Luego, insisto, lo que hablas de otro, más bien habla mucho de ti, ¿no te parece?
dice mucho de ti, lo que realmente tienes por ahí en tu corazón. Ahora, si te expresas bien de tu hermano, usando sinceridad, con un corazón de amor, de conciliación, eso habla bien de ti. Habla muy bien de ti y revela el carácter del Hijo de Dios en ti que está siendo construido continuamente, y habla bien de tu madurez espiritual también. Pero si haces lo contrario, hermano, entonces debes examinarte en lo más profundo y venir rápidamente delante de Dios y pedir perdón por tu pecado inmediatamente y abandonar esa forma pecaminosa con el fin de guardar tu alma, pero también guardar la unidad a la cual fuimos llamados como miembros del cuerpo de Cristo. Termino en Santiago, verso 12, 4:12. Uno solo es el dador de la ley. ¿Cuántos? No solito. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. ¿Sí? Y uno solo es el que puede, ¿qué? Salvar y perder. Mire eso. Es uno solo. Yo no puedo usurpar eso. Y dice, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú? A ver. El mismo versículo en la Biblia de las Américas, solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? Mire lo atrevido que podemos llegar a ser nosotros cuando no comprendemos las injerencias de usurpar el lugar que solo le corresponde a Dios. Esto es supremamente delicado, hermanos míos. No murmuremos ni hablemos mal de nadie. Eso dejémoselo a Dios. El que conoce perfectamente los corazones es Él. El que salva y destruye es Él. El que dio la ley y sabe cómo interpretarla y aplicarla es Él. Dejémosle eso a Él. Aprendamos a ser humildes y sencillos de corazón. Jesús lo dijo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Pero hermanos, llegar a usurpar el lugar del único juez y dador de la ley, eso es muy osado. Supremamente una osadía, un atrevimiento más allá de lo que pensamos. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? ¿Quién es usted y yo para juzgar a los demás? Dice también en la Escritura, en algún lugar de la Escritura dice, en lo que tú te juzgas, también te condenas, porque en lo que tú juzgas, tú lo haces. Por ahí está, no sé si creo que en Romanos. Entonces, más bien, hermanos, consideremos la palabra que estudiamos la última vez, el domingo anterior, en el devocional anterior, que fue en Romanos 6, 22. Eso lo hablamos el domingo anterior, que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? ¿Se acuerdan? Hechos siervos de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos, cuando eres siervo, inmediatamente eres salvo? Y pasas a ser un siervo del Señor. Lo hablamos hace 8 días. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Está en Romanos 6:22. Entonces, desde el mismo momento en que nuestro Señor rompió las cadenas del pecado y de la esclavitud en la cual estábamos, fuimos hechos sus siervos. Mire, ¿y un siervo a quién obedece? A su amo, a su Señor. Póngale la firma allí, ¿sí? Pero el fruto que se da aquí en la tierra, mientras servimos al Dios Santo, al cual nos escogió por gracia, dice que hay un fruto de santificación. Habla de la santificación constante, continua, a la cual tú te expones a un Dios Santo y aprendes de Él continuamente, especialmente en lo que tiene que ver con la palabra, lo que sale de tu boca. ¿Ve? Y este incluye el guardar esta boca nuestra, porque nuestro fin, amados consiervos, ¿dónde está? El fin, según el versículo 6 de Romanos 6:22, el fin es la vida eterna. O sea, tenemos un regalo enorme allá arriba, hermanos míos. Ya es más que suficiente. Este es el mejor pago que tendremos nosotros como siervos del Dios Altísimo cuando estemos con Él, porque habremos usado de un corazón humilde, sencillo, puro, que usa bien la palabra de verdad, que no juzga la ley, ni mucho menos usurpa el lugar de Dios. Eso de juzgar y murmurar, eso no es nuestro, ni lo uno ni lo otro, porque el juzgar es de Dios y el murmurar es del diablo. Nada tenemos que ver allí. Solamente seamos guiados por la razón espiritual que Dios nos da esta mañana. Que la gracia y el amor de Dios nos haga poner eso en el corazón y practicarlo. Guardemos la unidad, mantengámonos puros, santos en eso, ¿ok? Eso es lo más importante. Si alguno tiene algo, una querella contra otro, dice, venga,
hágalo. Y si no quiso, entonces busque 2 o 3 testigos, ¿sí o no? Y si no, pues dígale a la Grey y lo tendrán por gentil y publicano. Sea la gracia con nosotros. Padre, gracias, qué bueno esta mañana poder deleitarnos en la revelación escritural que nos hace ajustarnos, que nos mete en cintura, que evita que precisamente seamos agentes del enemigo, más que siervos tuyos. Más bien, Señor, perdónanos si de pronto en nuestro corazón hemos pecado, si hemos murmurado, si hemos chismeado, si hemos difamado, a la espalda de aquel hermano que también tiene la imagen tuya, que es lo peor. Luego lo que se advierte aquí es que si yo hablo mal de mi hermano, pues estoy hablando mal de mí mismo. Y de hecho habla más de mí que del otro, que del hermanito, porque muestra lo que hay en el corazón. Enséñanos a guardar santidad. Enséñanos a hablar y mantener humildad, Señor, de corazón. Enséñanos, Padre, así como nosotros somos ejemplo de la Grey, que nuestro ejemplo máximo, que es Jesús, de él copiemos todo, que imitemos al que es verdaderamente puro y perfecto en todo. Tú eres ese, Señor Jesucristo. Bendito tu nombre y gracias por esta palabra de la mañana. En tu santo nombre, amén y